Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando. Una vez más, estamos por aquí llevándoles a ustedes toda la información en el tema de inmigración con nada más y nada menos que una abogada experta con más de 40 años en el ejercicio de la profesión como abogada de inmigración, llevándoles a todas las personas una posibilidad de tener esperanza con respecto a sus casos, ayudando a las personas, miles de personas cada año a resolver sus situaciones migratorias. Y el día de hoy, pues no es la excepción. Tenemos muchísimas situaciones que se han estado presentando en el tema de inmigración, considerando pues las decisiones gubernamentales, decisiones de la Corte, decisiones que todos los días están cambiando y también teniendo en cuenta la situación que hay con respecto al COVID-19. Pero le damos la bienvenida primeramente a Cindy, que es nuestra traductora el día de hoy. Como siempre, Cindy, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, Juan. ¿Cómo están todos por allá? Bueno, muchísimas gracias, muy bien. Y bueno, el día de hoy también tenemos a la abogada Margaret W. Wong, quien es experta en casos de inmigración y que nos trae información todos los días miércoles. Good morning, Ms. Wong. How are you doing today? Thank you, Ms. Wong. So I think your microphone is muted. Yes, now it's okay, good, right? Now we can hear you. Got it. How are you doing today, Ms. Wong? I'm good, thank you. Thank you, Ms. Wong. So, si ustedes tienen alguna pregunta sobre temas de inmigración, pueden hacerlas ahora mismo. La abogada Margaret W. Wong está siempre dispuesta a responder esas preguntas. Y bueno, tenemos a Theo también, que está en cámara el día de hoy. Bueno, así que vamos a tener una muy buena conversación. La primera pregunta con la que empezamos hoy es, ¿qué está pasando con las visas de estudiantes? ¿Cuáles son las reglas que han hablado acerca de las visas para estudiantes? Okay, Ms. Wong, we're going to start with the question that everybody wants to know the answer to. What is going on with the student visas? What is the new update? Yes, the newest update started yesterday morning, actually yesterday afternoon. Now, President Trump is reverting back to the old law, which means that you could actually do full course of study on the web or on campus. So it's very good now. Yes, it's going back to whatever the school requirements you can go ahead. But right now, because it's only a settlement that happened yesterday, we don't really know what the law is or what it is not until USCIS make a statement. As of now, they have not made a statement, but it looks good. Bueno, la noticia más reciente que apenas salió el día de ayer no está oficialmente anunciada ni tampoco sabemos cuáles son las excepciones o las regulaciones que hay con esta reversión, pero la buena noticia es que la regla que había salido la semana pasada para expulsar a los estudiantes del país si no cumplían con su pensum académico de recibir clases presenciales sin la universidad no les permitía recibir clases presenciales, entonces tenían que salir del país. Pero esa decisión fue revertida el día de ayer por la administración del presidente Trump, lo cual, como les digo, es una muy buena noticia. No sabemos todavía los detalles, apenas salió el día de ayer, pero estamos muy contentos con esta nueva noticia. Qué bueno, porque a veces se endurecen un poco las normas de inmigración, pero afortunadamente pues siempre hay una segunda posibilidad. Si usted tiene alguna pregunta en el tema de inmigración por el día de hoy, puede escribirla ahora mismo a través de nuestro Facebook. Estas preguntas son completamente gratis. También pueden llamar para más información o para una cita con la abogada Margaret Wong al 216-259-8897, 216-259-8897 y la abogada Margaret W. Wong le puede ayudar en su caso de inmigración. Ahora bien, tenemos más preguntas. Recuerden, pueden escribirlas completamente gratis a través de nuestro Facebook. ¿Qué está pasando ahora mismo con respecto a las nuevas reglas de asilo? Supimos que hay una nueva regla
un poco más reciente a la que pasó acerca de los permisos de trabajo. Ms. Wong, in regards to asylum, we understand that there's a new rule. What is this new rule about, and how does it affect the EAD permits or the work permits? Anybody who files after August 25th of 2020, and if they file is more than a year, they file outside of the 1 year of them coming to America, they will not get the work permit, never, until they win the case. If they file before August 25th and they came to America 5 years ago, 6 years ago, they could still get the work permit, but it's after 365 days. So if the listeners came to America more than a year ago and you want a work permit under asylum and you have a non-frivolous claim, you need to file the asylum, the 589, prior to August 25th to get yourself a work permit. If you file after August 25th, outside of the 1 year, no work permit until you win. Okay, la nueva regla para los casos de asilo que afecta de una manera extrema los permisos de trabajo comienza o entra en vigencia a partir del 5 de agosto de este año, en la cual pues las personas que aplican para su permiso de trabajo después de esta fecha y están aplicando fuera del año de la entrada que tuvieron o de cuando entraron al país, nunca van a poder obtener un permiso de trabajo a menos que ganen el caso. Pero si la persona llena su aplicación para el permiso de trabajo, su renovación, antes del 5 de agosto, pero su aplicación de asilo la llenó 3, 4, 5, 6 años después de haber entrado, tiene que esperar 365 días para ver si le pueden dar un permiso de trabajo. Entonces, la abogada está recomendando que para todas las personas en este momento renueven sus permisos de trabajo antes del 5 de agosto para que esta nueva regla de los 365 días, si es el caso de la persona, les vaya a afectar de alguna manera. Claro, y también en el caso de aquellas personas que no pueden o que no están aplicando dentro del tiempo estipulado para ir a solicitar ese permiso de trabajo, pues esperamos que puedan hacer lo que puedan antes de esa fecha, 25 de agosto. Así que si usted no tiene un abogado que le pueda orientar ahora mismo, llame a su abogado. La abogada Margaret Wong también puede ayudarles a ustedes a darles una orientación. El número de teléfono es 216-259-8897, 259-8897, y la abogada Margaret W. Wong les puede ayudar en sus casos de inmigración. Abogada, ¿cuáles son los permisos que estarían siendo afectados por este tipo de decisiones? Ms. Wong, what are the types of work permits that will be affected by this decision or by this new rule? Yes, only really two types of work permit. One is the C8, which is asylum. One is the parole, which is the 12. So parole doesn't really get affected too much because parole applies to more the Obama days, where if they have a very, very good asylum claim, they're paroled in. Or if you had a green card at the airport and they think you committed a marriage fraud, you're paroled in. So most people who are paroled either already have the green card or already have a very good case on asylum. So you're allowed to get that parole only up to the parole status. So some parole, they give you 3 months. Some parole, they only give you 6 months or 9 months. So the parole under this new law really is not that effective. It's more the C8. So C8 is the one that's really hurting. Ok, hay dos tipos de permiso de trabajo, los cuales se ven afectados de una manera u otra, pero el permiso de trabajo que resulta más afectado es el C8, que es para los casos de asilo, y el otro que se ve de alguna manera afectado es el C12, que es el tipo parole o el ajuste dentro del país, que más que todo tiene que ver con las personas que aplicaron bajo la administración de Obama, porque esta ley
tiene que ver con el presidente o con el expresidente, perdón, Obama. Y para algunas personas reciben estos ajustes para su residencia permanente, ya sea en 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo de cómo vaya el caso. Pero vuelvo y repito que es la categoría C8 la que está siendo afectada por esta nueva regla del 5 de agosto. Así es, del 25 de agosto que entrará en vigencia esta nueva normativa. Pero bueno, tenemos preguntas que están llegando a través de nuestra transmisión en Facebook. Nos escriben por aquí: abogada, ya mi tiempo se va a cumplir, todavía no puedo regresar a México desde que me vine y ya se me van a cumplir los 6 meses. Se me cumplen el 20 de agosto. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo hacer mi aplicación? Ms. Wong, we're getting this question from Facebook. This person came, and I'm assuming with a tourist visa. He's saying that he cannot go back to Mexico and that his time in the U.S. is expiring in August 20th. What can he do, or how long in advance can he apply for the adjustment? The extension. The extension, right. It's a good question. I would apply for the extension about 3-4 weeks, 2-3 weeks prior to the expiration, number one. Number two, the form you do the extension is 539. Yeah, you're right. 539. Oh my gosh, I'm thinking so much about 589, which is the asylum. Thank you, Mr. Juan. Thank you. Yeah, so it's 539, and you can download that form from uscis.gov. And there's a filing fee of like maybe $400, $500, $600. On the form, they ask you specifically what's the purpose of your extension, what was the original purpose of your coming to America and stuff like that. So it doesn't hurt to attach an affidavit to explain what was the purpose and stuff like that. But that's an extension, right? Okay. Ajá. Sí, gracias, Juan. Era la extensión, no un ajuste, es una extensión de la I-94. La respuesta para esta persona es que se debe aplicar de 3 a 4 semanas antes de la fecha de expiración. Por lo tanto, si se le vence en agosto 20, tiene que aplicar alrededor de esta semana o la próxima, y tiene que llenar la forma a las 539, que es la extensión. La puede encontrar también en la página de UCIS, en ucis.gov, y pagar, hacer un pago anda entre $400 y $500, pero también tiene que demostrar o contestar diferentes preguntas acerca de por qué vino al país, qué ha sucedido porque usted no puede volver, y si tiene alguna declaración jurada, creo que esto de parte de alguien, ¿no? Que se puede poner como evidencia dentro de la aplicación también. Claro que sí, y es muy importante que usted pueda actuar con tiempo, tratar de ir con el suficiente tiempo a hablar directamente con un abogado de inmigración que le pueda asistir en su caso. Y la abogada Margaret W. Wong siempre pues tiene la información, tiene el conocimiento, tiene la experiencia y ha pasado por muchísimas situaciones a lo largo de su carrera. Tenemos más preguntas que nos están llegando ahora a través de nuestra transmisión en vivo vía Facebook. Nos escriben por aquí, abogada, también. Nos dicen: estoy en Guatemala, quisiera llegar a los Estados Unidos porque allá tengo a mi esposo y a mis hijos. Yo voy a cruzar la frontera. Quisiera saber qué es peor, si que me atrapen en la frontera o entregarme a inmigración en la frontera con México. Okay, Ms. Wong, we have another question from Facebook. This person or this lady is in Guatemala. Her husband and children are here in the U.S. and she's trying to cross the border. She's asking what it's worse, to get caught by the border police or to turn herself into the border immigration officers. It's the effect is the same. Under Obama, it's better to not get caught, but of course it's always better. But now under Trump,
turning yourself in is practically not a good idea now because they want us to file for asylum outside of America. And actually, people who came, like Indians, Guatemalans, anybody who came through Mexico, of course, there's only two contiguous. You have Canada, you have Mexico. They come through Mexico, they want you to file for asylum in Mexico and wait in Mexico. So going through the line is bad. But getting caught is also bad because unless you collect all the documents, you have a very, very good asylum claim, they kick you back out now because they don't let you stay in jail in America and win the case. So worse is we just recently have a client from Cameroon. We have clients from Nigeria who came through Mexico illegally and turned themselves in the line. Now they don't win asylum. They only win withholding. Even if they have a lot of very good case, a lot of evidence to prove a good asylum claim. But the reasoning of the judges is that they did not apply for asylum in Mexico because they came through Mexico. So now those are cases I'm appealing. So we don't know what would happen on the appeal because it just happened. And we are doing quite a few of these cases to test the waters to see if BIA, you're not going to win. You only have to go to a circuit court to win because BIA works for the government. Works for Trump. So that's a problem. Ok, la abogada menciona que las dos opciones son malas, no es que una es peor que la otra. Si estuviéramos en la administración del expresidente Obama, pues era mejor ser atrapado en la frontera ya que había más posibilidades de aplicar para el asilo o para aplicar para algún tipo de ajuste. Pero bajo la administración en la que estamos en este momento, no es buena idea tampoco entregarse, ya que recordemos que para aplicar para asilo tiene que aplicar desde, en este caso, si entra por México o por Canadá, porque son los únicos dos países fronterizos, si entra por México, tiene que aplicar en México y esperar en México la decisión del asilo y traer una buena evidencia de que su caso de asilo es grande y que lo puede ganar. La firma en ese momento está apelando por dos casos de dos personas, una de Camerún, la otra persona es de Nigeria, que entraron por México y a pesar de tener buena evidencia por los casos de asilo, ellos están apelando o la firma está apelando por el caso de ellos, ya que no está fácil ganar un caso en la frontera. Entonces, las dos opciones son malas, por así decirlo. Bueno, no es recomendable. Lo más recomendable es que antes de tomar cualquier decisión, hable con su abogado. Before you make any decision, just talk to an attorney and they will help you out with your case. Y la abogada Margaret W. Wong, por supuesto, les puede ayudar a ustedes en sus casos de inmigración. Tiene más de 40 años trabajando en los temas migratorios y, por supuesto, tiene muchísima experiencia con los distintos presidentes y hay preguntas que nosotros quizás nos hacemos porque no conocemos el sistema, pero la abogada conoce bien el sistema. Por aquí tenemos una pregunta, nos llega. Abogada, yo tenía 18 años cuando mi mamá se casó con un ciudadano americano y quisiera saber si en la aplicación donde él la está pidiendo a ella, yo entraría también o si yo quedo fuera por haber tenido ya los 18 años. Ms. Wong, we have another question. This person was 18 years old when her mom married a U.S. citizen. Will she be included in the application that was filed by the husband, even though she was 18, or will she be outside the application? It depends on what country you're from. The age is not 18 to 21. So normally the whole family includes the husband and the wife and the children under 21. So I presume that answered the question. But more than that, some country, like most Chinese, they know the law. I mean, they really know even more than lawyers do because they talk a lot during dinner time and stuff. So a lot of Chinese, what they do is they only file for themselves. So on the form, they'll say no. They'll list all your husbands and children. They'll list all the husbands and children's. But on the form, they say, are you including them in the application? The answer is no. When you say no, you don't get the work permit after 365 days.
But on the other hand, the husband could also file a separate one. So if he wins, depends on the officer, if he wins that interview, you can do a 730 to include the wife and child. Or if she wins, she can do a 730 on him. So that's how a lot of Chinese people do it. But Latino people, they normally include the whole family. The Indians, they always include, it's just a culture, I guess. And I'm lucky because I represent people from different countries. So I normally ask them, do you prefer to do it alone or do you prefer? And they know the answer, because sometimes the wife have a better story. Sometimes the husband has a better story. Sometimes they're thinking of divorcing. So they want to do separate, stuff like that. Yeah. The person was from Venezuela, Ms. Wong. I would do it together. Venezuelans, the chances of winning is very, very high. Ok, la abogada al principio estaba mencionando que dependía del país, pero ya le mencionamos que la persona es de Venezuela, entonces dice que hay que hacerlo junto en la misma aplicación porque hay un buen porcentaje de ganar el caso, pero la regla no aplica para las personas de 18 años, sino que para las que son mayores de 21 años. Entonces ella todavía puede entrar dentro de la aplicación. Y la abogada estaba mencionando también que las personas de China, por ejemplo, en sus aplicaciones, ellos no incluyen a su familia, no incluyen a su esposo, no incluyen a sus hijos, porque cuando ellos ganan el caso, si en caso que lo ganen, ellos llenan la forma 730 después, tanto para la esposa como para los hijos, o viceversa, si es una esposa que está aplicando para su esposo y para sus hijos. Mientras que los latinos y las personas de la India sí incluyen a toda la familia en la aplicación. Por lo tanto, si el caso lo pierden, lo pierde toda la familia. No hay manera de apelar. Entonces, hay que ver, siempre orientarse o dejarse orientar por su abogado. Bueno, muy importante esa información y seguimos recibiendo preguntas del público a través de nuestra transmisión en el Facebook. Por aquí vamos a mostrar algunos de los comentarios. Nos dicen, mi hijo tiene DACA y quiere ir a la Marina. ¿Usted cree que lo puedan aceptar? Ms. Wong, we have another question. This person's son has DACA and he wants to join the Navy. Will he be allowed to join the Navy? Years ago, they would accept someone without a work permit and help them get a work permit, help them get green card, help citizen. Now, they don't accept people without a work permit. DACA is a work permit, yes. La abogada menciona que sí, es muy buena idea que el muchacho entre al ejército, si es al ejército o a la marina o a la naval, dependiendo qué es lo que quiera hacer, si lo puede hacer, lo pueden aceptar. Y de hecho, si sus padres no tienen ningún tipo de castigo, él puede aplicar para el PIP, que es el ajuste dentro del país, y ya para luego lograr la residencia y la ciudadanía, arreglar sus papeles. Pues entonces sí es muy buena idea que el chico entre a la Marina en este momento. Excelente, excelente la respuesta y esperamos que lo pueda hacer. Trate de hacer toda la investigación para que pueda entrar a la Marina y que de pronto pueda tener algún mayor beneficio migratorio. Tenemos otra pregunta a través de nuestro Facebook y es la siguiente. Hola, ¿se pueden tener dos casos de inmigración al mismo tiempo, una visa U y una petición de esposa ciudadana? Ms. Wong, this question says, hello, can I have two cases with immigration, a U visa and husband to wife petition? Absolutely. Absolutely. Definitivamente que sí.
Así es, la respuesta es sencilla. Para preguntas complicadas a veces, la respuesta es la más sencilla. Y hay otra persona que nos está escribiendo aquí para pedir una orientación. Nos dice, yo estoy esperando por caso de asilo de mi mamá y quisiera saber si yo puedo entrar a la universidad para convertirme en abogado. ¿Y qué me recomienda usted? ¿Cuál es la diferencia entre being an attorney o being a lawyer? Okay, ¿Cuál es la escuela a la que tengo que ir? Nos dice. Miss Wong, I think there are several questions within the same question. This person is waiting for her mom's asylum case, and he wants to know if he can enter the university because he wants to become a lawyer. But he also wants, he also needs to know what is the difference between an attorney and a lawyer, and what would be the school that he would be enrolling to. Oh my gosh, yes, it's different because in Mexico, lawyers are called notarios. In America, it's called either lawyers or attorney or abogado or notarios. We are all the same. Lawyers means that you finish 4-year bachelor and then you go to 3-year law school in America. So that's why for medical school, you go to 4-year undergraduate and 4-year medical school. That's why a lot of Indian American citizens, they go back to India for medical school because they save 2 years. And also for Canada, you finish your bachelor's and it's only another 2 or 3 years for MD, for your doctorate. In China, you became a lawyer in some schools in 4 years and in some schools in 5 years. I'm an honorary professor of the People's University of China, the 3rd largest law school in China. So in China, you also save 2 years. So a lot of people, to save those 2 years, you go to another country, but come back and take the bar. So your question is, what's the difference? They're all the same, but in America, you go through 7 years of school and you have to take the bar exam. In other countries, you go through 5 years of school or 6 years or 4 years of school. You just have to come to America and take the bar exam. The easiest bar exam for foreign graduates and after 1 year of LLM in America is New York. So a lot of people, they finish law school in another country. They come to America, take 1 year of LLM. And I used to teach in the Case Western University Law School LLM for 6 years. And after that year, we take the New York bar. New York bar is easy because after 5 years of New York bar, you can reciprocate into other bars. And Ms. Wong, in regards to the part where he's waiting for the asylum case for the mom, can he get into the school? Yes, if he has a work permit, you are legal. Yes, but I presume because he's asking this question, he's not an undergraduate yet. He has to go into a bachelor's degree program or an associate's degree. But because you have a C8 work permit, I presume you can go to any school. You cannot apply for FAFSA scholarship, but you can apply for any scholarship that's privately funded. Please go to school. It's so important to go to school to learn. Ok, entonces vamos a dividir la respuesta en dos partes. La primera parte es si tiene el permiso de trabajo el chico esperando el caso o la aprobación del caso de asilo de la mamá, sí puede entrar a cualquier universidad y de hecho la abogada recomienda que entre. Ahora, volviendo a la parte de que él quiere convertirse en abogado, pues la abogada lo felicita y explica la diferencia entre lo que es un attorney y un lawyer. En México, a los lawyers les dicen notarios y a los attorneys les dicen abogados. Entonces, todo depende del país. Aquí en México, iba a decir. Aquí en Estados Unidos, los lawyers y los attorneys son lo mismo. Lo que cambia o lo que los hace diferente, tal vez no los hace diferente, pero la educación es lo que hace diferente de otros países. Y es que en Estados Unidos, los abogados, para hacerse abogados, primero tienen que estar 4 años sacando su licenciatura y luego estar 3 años en la escuela de leyes para finalmente tomar el examen para convertirse en abogado. Mientras que en otros países únicamente sacan la licenciatura y luego van a tomar el examen para hacerse abogado. En otros países también, ella estaba mencionando diferentes países como China o India, México.
Algunas personas sacan su licenciatura allá, su licenciatura en Derecho en sus países y luego vienen a Estados Unidos y únicamente sacan 1 o 2 años de la Escuela de Leyes para luego tomar el examen para convertirse en abogado. La abogada recomienda tomar el examen en la ciudad o en el estado de Nueva York, ya que una, es fácil tomar el examen allá, y 2, después de 5 años, los resultados de su examen le permite tener una reciprocidad en otros estados y poder convertirse en abogado de otros estados también. Wow, Cindy, you are doing an amazing job today. Está haciendo un gran trabajo en lo que es la traducción en el día de hoy. Tenemos más preguntas, vamos a responder las preguntas en el día de hoy. Alexander nos hace la siguiente pregunta. Yo tuve una deportación voluntaria en 2015 y me dijeron que no podía entrar a este país, pero no me fui. Mi pregunta es si puedo hacer algo para arreglar mi estatus y cómo puedo hacerlo. Okay, Ms. Wong, we have another question. Hello, I had a voluntary deportation in 2015, and I was told that I couldn't go back to the country. But the thing is that I never left. So my question is, can I still do something? Yes, you could only do something after 10 years. After April 97, if you got voluntary departure, which is VD, we would call them VD, you cannot get a green card, you cannot apply for a new asylum, you cannot do any relief for 10 years from the day you finish your IH, your individual hearing. Before April 97, it's 5 years, you cannot do anything. Now it's 10 years. Ok, la abogada menciona que sí se puede hacer algo, pero que tiene que esperar 10 años para poder hacer algo, ya que después de abril comenzó la nueva regla o entró en vigencia una regla que únicamente te dan la posibilidad de sacar asilo o de sacar o de hacer algún tipo de ajuste migratorio si han pasado 10 años del castigo. De lo contrario, no se puede hacer nada. Bueno, muy importante que usted pueda hablar con la abogada para que le dé una mayor orientación, Alexander, así que puede llamar al número de teléfono 216-259-8897, 216-259-8897. Llame a la abogada para que puedan hacer una cita y ella le va a ayudar con su caso. Juana nos hace una pregunta. Nos dicen, en mi trabajo me agredió una persona y vino el policía y levantó un reporte. La policía... y mi pregunta es, ¿cree que yo pueda aplicar para una visa U? Fue una agresión y robo. Ms. Wong, this question is related to work. It says, I was robbed and assaulted in my job. The police came and they filed a police report. My question is, can I apply for a U visa? The answer is yes, as long as the police or the sheriff will sign off on the 918B. So what he needs to do is go to the uscis.gov web, download a copy of the 918B, and let the police sign it and see if they will sign. And make sure it's filled out correctly, because lately we're getting a lot of noise and RBs regarding qualifying crimes. Normally, years ago, we don't get that. But lately, under Trump, they're doing a lot of things. So make sure it's signed properly on the form. They'll ask, have you corroborated and stuff like that? And you should say yes and explain further. Don't just say yes and forget about it. La abogada recomienda o menciona que sí puede aplicar para la visa U, pero todo depende si ella logra que la policía o el sheriff o la persona encargada en el departamento de policía le firme y le llene de forma correcta la forma, valga la redundancia, la forma 918B, que también la puede descargar de la página de uces.gov. Entonces, todo depende del policía. Si el policía le firma esa aplicación o ese reporte o esa forma, sí se puede aplicar por el caso de la visa U. De lo contrario, no se puede hacer nada. Y asegurarse que esté bien, esté llenada de forma correcta
la forma porque se han estado recibiendo muchas peticiones para más evidencia o para aclarar diferentes casos. La firma ha estado recibiendo todo ese tipo de evidencias adicionales por parte de Inmigración, ya que estas formas fueron llenadas de forma incorrecta. Entonces, todo es asegurarse que lo hizo de forma correcta y no olvidarse, siempre estar pendiente, estar encima del policía. Claro que sí. Y bueno, hoy le damos las gracias a la abogada Margaret W. Wong por estar con nosotros, también a Cindy por la espectacular traducción que hace. Recuerden que pueden visitar la página en español de la abogada Wong, es espanol.imwong.com, espanol.imwong.com, y tenemos oficinas en Atlanta, en Chicago, en Cleveland, Columbus, Memphis, Nashville, Nueva York y Raleigh, North Carolina. Se me iba Minneapolis también. Es otra de las oficinas de la abogada Margaret W. Wong, así que puede llamar el día de hoy. El número central de todas las oficinas, 216-259-8897, 216-259-8897. Ms. Wong, is there any recommendation that you want to do before we dismiss today? So we need to congratulate all the international students. Now they don't have to leave the country. They don't have to worry about what's going on. At least that rule for now is no longer here, but who knows what happened tomorrow. Bueno, en este momento queremos felicitar a todos los estudiantes internacionales, ya que ganaron esta primera batalla, esta primera victoria. No sabemos qué va a suceder en las próximas semanas, pero en este momento no se preocupen, no tienen que irse del país, sigan estudiando, sigan esforzándose y los queremos felicitar por eso. Thank you very much, Ms. Wong. Muchísimas gracias, Cindy, también por la traducción en el día de hoy. Y a todas las personas que se han conectado con nosotros en este día, les invitamos a llamar. Sean aquellas personas que necesitan hacer la renovación de su TPS, de su DACA, las personas que tengan un caso de asilo pendiente y que estén esperando por su asilo y su permiso de trabajo. Si usted hizo la aplicación antes del 25 de agosto, usted puede seguir renovando su permiso de trabajo. Así que hable el día de hoy con la abogada Margaret Wong, y si su abogado no quiere darle una respuesta, siempre es bueno tener una segunda opinión. 216-259-8897, 216-259-8897. Muchísimas gracias a todos. Thank you, Ms. Wong. Muchas gracias, Cindy. Thank you. Hasta luego. Bye. Bye-bye.